Pues lamentamos decirles que creo que ya estamos en los tiempos. Pues no sé si nuestras maestras quieran que las sigamos explotando otros 5 minutos. Entonces, perfecto, sí, bien. Sí, yo para que fueran terminando. Sí, mira, es la teología feminista, dice, contempla a sujetos que dentro del género simbólico son categorizados como femeninos. Por ejemplo, las mujeres trans, sujetos intersex, sujetos gays, en fin, no sé quién lo quiera contestar. Es que yo no sé nada de teología feminista. Esta pregunta solo la puede contestar Ivonne. Yo puedo decir que ya en las ciencias sociales y en la antropología y en el psicoanálisis, todos los seres humanos, independientemente de su identidad y de su orientación sexual, son considerados seres humanos con los mismos derechos. Todos somos seres humanos, todos deberíamos tener los mismos derechos humanos. Y lo mismo en la teología. Lo mismo. Hay una pregunta que está desde el inicio y se fue dejando. Dice, por favor, unas palabras sobre el dualismo de género y otras palabras acerca del dualismo teológico de género. El dualismo de género, dualismo de género, y otras palabras acerca del dualismo teológico de género. A ver, el dualismo de género tiene que ver con la diferencia anatómica. Y aunque en términos, digamos, biológicos, ya hoy se reconoce que hay más sexos, porque están las personas intersexuadas, porque hay diferentes combinaciones de los cromosomas, evidentemente que a lo largo de los siglos las personas fueron pensando pues que habían hombres y mujeres, machos y hembras, no se veían esas diferencias tan a simple vista. Ha sido mucho más reciente, a partir del siglo XIX, que se empiezan a reconocer que también en términos sexuales hay otro tipo de seres humanos. Entonces el dualismo de género tiene que ver con eso, con que desde la época del paso del paleolítico al neolítico, más o menos, que los seres humanos empiezan a organizarse y a simbolizar, pues ¿qué es lo que van a simbolizar? Van a simbolizar que un cuerpo que tiene los genitales por fuera, que tiene un pene, es distinto de un cuerpo que tiene vagina y que de repente le empieza a crecer la panza y de repente le nace una criatura entre las piernas. Entonces esa simbolización llevó a la adjudicación de papeles, de todo, pero además a la internalización de muchas cosas. Entonces, yo no sé nada de teología feminista, pero sí sé, digamos, que el mensaje simbólico de Adán y Eva tiene que ver con este rollo binario, aunque ya en 1994 el Vaticano reconoció que no venimos de Adán y Eva, sino que somos herederos de los primates, que Darwin tenía razón, pero se tardaron hasta 1994 en entenderlo. Todavía se resisten algunos, siguen pensando en Adán y Eva. Entonces, el binarismo tiene que ver con eso. Y así como la ciencia hoy reconoce las personas intersexuadas, también la ciencia reconoce que hay muchas maneras de ser mujer, muchas maneras de ser hombre, ser transgénero, ir más allá de los esquemas de género, ser transexual, etc. De nuevo, la maravillosa diversidad humana. No, digamos, yo solo añadiría que además es interesante ver cómo la Iglesia, y no, yo tampoco soy teóloga, pero cómo la Iglesia ha pretendido dar todo el peso sobre la biología, cuando efectivamente durante siglos nos han tratado de convencer de que las mujeres veníamos de la costilla de Adán, o todavía en ciertas escuelas, especialmente en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, se rehúsan a reconocer la teoría evolucionista y siguen contando en las escuelas la teoría creacionista, ¿no? Entonces, digamos, es una utilización de la biología para simplemente tratar de demostrar que el papel que ocupamos en la sociedad viene dado y determinado, eso es lo que argumentan, viene dado y determinado por las razones biológicas, ¿no? Entonces, por eso acusan a quienes reivindicamos que estas diferencias hay un componente cultural importantísimo, pero entonces, digamos, una forma de
quitarnos valores, decir que, bueno, que son intentos de científicos nuestros, que son unas osadías, porque en realidad la biología ahí está, ¿no? Son las propias contradicciones en que entra estos sectores de la Iglesia, donde por un lado durante siglos se han rehusado a entender la biología y ahora resulta que la biología es lo que explica absolutamente todo, ¿no? Yo creo que algo, digo, a partir de escuchando a Marta, yo pensaba una cosa. Yo creo que algo que es muy importante en concreto para la ética teológica es justamente tener en cuenta el aporte de las ciencias. Digo, el Concilio Vaticano II lo dice desde el 60 y tantos, que se elabore una teología moral con un carácter científico. Y si se va a hacer con carácter científico, entonces no podemos seguir haciendo una teología moral con una teología donde Dios sigue siendo el alfarero que está haciendo bebés a cada rato y metiendo almas a cada rato que hay concepción. Eso no se puede. Entonces, la cuestión es hasta dónde la ética teológica que hacemos y que pensamos responde en realidad a un carácter científico. Y si responde a un carácter científico, entonces tenemos que partir del aporte de las ciencias, de la sociología, etcétera, etcétera, y entonces a partir de ahí hacer un pensamiento teológico sobre esos datos. Yo creo que es importante, claro, está toda una corriente que es hegemónica dentro del cristianismo y del catolicismo, para la cual no se requiere de la ciencia, sino que todo está dado por la revelación, cuando en realidad yo creo que eso es algo que no es posible, porque eso nos quitaría la posibilidad de estar dialogando en foros como este, porque entonces solamente entre los católicos nos vamos a entender, porque los científicos que están allá afuera no podemos dialogar con ellos. Yo creo que en ese sentido hay toda una posibilidad de continuar haciendo una ética teológica con un carácter científico que entonces nos puede dar resultados diversos, y yo creo que esa es la riqueza también de esta diversidad. Bueno, mi aporte a la pregunta del dualismo teológico, estoy de acuerdo que los datos de la ciencia tienen que ser llevados en cuenta y todo eso, pero de nuevo lo que yo siento en la oficialidad de la jerarquía católica es que después sí aceptamos, pero volvemos al caldo dualista primitivo. ¿Cuál es el caldo dualista primitivo? Es que de hecho creemos casi que históricamente, yo hablaba con algunas compañeras hoy sobre algunas pesquisas que se hacen científicamente en arqueología, no sé qué, pero en la teología se vuelve de nuevo a la creencia que Dios, cuando se dice Dios, se dice algo que sí es espíritu, pero tiene algo de masculino. Aunque digamos que no, pero sí, y a tal punto que en el cristianismo Dios toma la carne de un varón. Bueno, ustedes van a decirme, no vas a cambiar hasta esto, no voy a cambiar, no, tranquilas, pero lo que quiero mostrarles que el dualismo en la teología, como nosotras teólogas feministas hemos mostrado, es que si hay este caldo masculino en la imagen de Dios, entonces el mismo caldo masculino en la imagen de Dios está presente en los varones. ¿Qué quiere decir? Como decía Mary Daly, si Dios es hombre, los hombres son dioses, ¿no? Entonces, toda la construcción
de la teología cristiana es de corte masculino. Y entonces, nosotras mujeres, cuando queremos hacer teología feminista, intentamos decirlo de otra manera. Y esta otra manera no es aceptada, porque van a decirnos, no es así que está en la Biblia. Yo digo, sí, pero se puede entender de otra manera. Hay hermenéuticas distintas. Y las hermenéuticas, ¿qué son? Son interpretaciones ubicadas, datadas, contextualizadas, para que el texto que viene de una tradición pueda servir también a mi tradición. Entonces, el gran conflicto de las teologías feministas es que hay realmente un dualismo teológico desde el género, o sea que es un dualismo jerárquico donde el género masculino, sin hablar de las diferencias que ya hemos evocado, de la transexualidad, de la homosexualidad, de la bisexualidad, todo eso, pero no hay esto, es un modelo de sexualidad que está presente. Entonces, cuando intentamos hablar, por ejemplo, yo siempre pido a la gente, ¿por qué tienen que decir Dios Padre Todopoderoso? ¿Por qué tienen que decir esto? ¿Por qué no pueden decir otra cosa? Por ejemplo, que el amor que nos une nos ayude a hacer esto o aquello. No, repetimos los mismos contextos, las mismas cosas. Y entonces damos un paso adelante y un paso atrás, lo que significa que marcamos paso. Así, pienso que las teólogas feministas queremos romper con algunos conceptos incluso de la tradición, y no para ir en contra de la tradición, porque la tradición tiene que servir la vida humana. Es para servir la vida humana que tenemos que abrir los conceptos, darles nuevo significado, decir cómo hoy ubicamos el mensaje de Jesús, cómo hoy ubicamos la tradición ética que nos viene de los evangelios. Y por ahí buscamos caminos. Pues para cerrar este conversatorio, cada uno de ustedes en un minuto, si quiere decir unas últimas palabras para cerrar el conversatorio. ¿Quién gusta empezar? Bueno, empiezo yo. Yo creo que entre otros aportes de la teología feminista, para mí hay uno que es muy importante, que tiene que ver con que da pie o propone en el fondo una metodología, ¿no? Que yo creo que para mí es la metodología que aparece en la Biblia, que aparece en los evangelios, es cómo interpretar la experiencia de Dios como seres humanos, ¿no? Para mí uno de los sentidos de la teología feminista es cómo las mujeres, desde su ser mujeres y desde su situación como mujeres, desde su situación social, política y económica, hacen teología, cómo leen la realidad en la que están viviendo en una perspectiva teológica. Yo creo que eso es algo muy importante que ha hecho la teología feminista. Hace algunos años se hablaba de sujetos emergentes, por ejemplo, en el terreno de la teología de la liberación se hablaba de sujetos emergentes, indígenas, migrantes, obreros, mujeres, etcétera, etcétera. Y yo creo que las mujeres como sujetos han emergido en el terreno teológico. Yo creo que ya no, se podía hablar de sujetos emergentes en la medida en que haya más mujeres que hagan teología, pero yo creo que en ese sentido ya no es tanto el tema del sujeto emergente femenino, sino cómo la mujer hace teología desde su experiencia, que ha pasado por muchas cosas que se han mencionado durante este día. Y yo creo que en ese sentido es algo que nos puede servir, como también
la humanidad desde las diferentes problemáticas, como se han mencionado aquí, aborto, sexualidad, situación política y económica, cómo desde ahí todos y todas, bautizados y bautizadas, podemos hacer lecturas teológicas para dar razón de la experiencia que hemos tenido de Dios desde nuestro ser. Y yo creo que en ese sentido la teología feminista es un camino que nos puede mostrar una metodología que nos puede servir, y creo que nos debería servir a todos. ¿No? Yo, para cerrar, me voy a salir de la teología, si me permiten, porque es un poco arriesgado, pero sí me gustaría retomar esta idea que yo he sostenido de por qué la denostación del feminismo, y yo decía, es una forma de invisibilizar y de ocultar una lucha que sigue ahí y que sigue siendo necesaria. Y esa lucha sigue siendo necesaria porque en realidad, yo digo, es que hemos hecho una suerte de gatopardismo en donde hemos reconocido ciertos derechos de las mujeres, de minorías, de reconocimiento de orientación sexual, es decir, el discurso aparentemente ha cambiado y sin embargo en la realidad, en la identidad que generamos, en los mitos, en los símbolos, a la mujer le seguimos asignando un solo papel, y ese papel, insisto, es un papel de subordinación, dominación, y por tanto soy mujer, luego procreo, soy mujer, luego doy placer, soy mujer, luego estoy para servir. Les voy a poner dos ejemplos rápidamente. Uno, me impresionó en las redes sociales, encuentro una noticia terrible de una niña que había sido violada por su padrastro. Y no es que me impresionara la noticia, me impresionó la reacción de las redes, porque no se pueden imaginar la cantidad de comentarios que pusieron: pinche madre que dejó que pasara eso. No era contra, de hecho luego también se generó una discusión en torno a si Dios permitía esas cosas o no, que ya ahí tampoco me metí, pero me impresionó que no era tanto, o sea, el padrastro no era el responsable de esa violación, sino la mamá de la niña que había permitido. Fíjense que entonces seguimos pensando que la mujer es la responsable de lo que ocurre en el hogar. Segundo ejemplo, veamos la política. ¿Qué ocurre en la política? Aparentemente accedemos a la política. Les voy a hacer rápidamente algunas frases que se han dicho en los últimos 5 años en torno a las mujeres en el mundo de la política, no solo en México, sino en el mundo entero. En un conflicto a principios del año pasado en Cataluña, en un conflicto sobre la independencia de Cataluña, se darán cuenta de la importancia ideológica, o sea, del contenido que puede haber, los apelativos que recibieron las mujeres de la candidatura de Unidad Popular para, digamos, denostarlas y para poner en evidencia su lucha, fueron apelativos que verán que todos ellos tienen que ver con esa ideología y con esa reivindicación de la independencia de Cataluña. Gorda, vieja, puta, fea, que antes de mantener relaciones sexuales pasa por la asamblea, pelos de guarra, esto lo dijeron hombres de la clase política española, mala puta, traidora, despeinada, sin atractivo, hija de puta amargada, calladita te ves más bonita, y podría seguir con la lista. Pero es que en este país también se han dicho frases como las leyes como las mujeres se hicieron para violarlas, esto se dijo en 2014. O con el respeto que me merecen las diputadas y las mujeres de México, la tierra es como nuestras mujeres, hay que trabajarlas, hay que abonarlas, hay que darles el cariño necesario para que produzcan productos sanos y buenos. Y tengo una lista interminable, que lo que nos están haciendo, nos están reflejando es que todavía no somos vistas por nuestras ideas políticas, por nuestras posiciones, por nuestra, digamos, postura ante un determinado problema público, sino que la forma de ser tratada sigue siendo en relación a nuestro sexo, a nuestro cuerpo, seguimos siendo puro cuerpo para, digamos, una buena parte de nuestra sociedad. Entonces, mientras eso no cambiemos, difícilmente podremos pensar en una sociedad en donde las relaciones sean distintas a las que tenemos hoy en día. Gracias. A mí me preocupa la rivalidad entre las mujeres. Rivalidad. Mujeres juntas ni difuntas. Pinche vieja es una puta, lo dicen las mujeres. Comparto todo lo que dijo Elena, lo suscribo totalmente, pero también creo que ese tema de cambiar
también nosotras. O sea, el feminismo, hay muchos feminismos, cada quien elegirá qué línea del feminismo quiere trabajar, hay mucho trabajo que hacer, pero creo que todas deberíamos de empezar por hacernos una autocrítica, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo, reproduciendo muchas veces esos comentarios denigratorios, machistas, de, bueno, pues las feministas, ¿no? Sí creo que el tema del conocimiento, y me enteré el día de hoy, me da mucho gusto que se está armando un doctorado de género, de estudios de género, aquí en la Ibero. Me parece… Hoy se fue a la CEP. Sí, yo me acabo de enterar, nosotros en la UNAM acabamos de pasar de programa a centro de investigaciones, así que ustedes nos llevan la delantera, será muy interesante verlo. Pero sí el conocimiento. A mí me chocó siempre que Teléfonos de México agarrara esa frase de que hablando se entiende la gente, porque sí es cierto, el debate público sirve para confrontar prejuicios y creencias, para darles sustento, para abrir esas ventanitas de perspectivas distintas donde ver cierto tipo de cosas. Hay mucha confusión sobre el género, hay mucha confusión sobre el feminismo. Creo que hay un trabajo muy importante en términos académicos, pero también en términos personales. No quedarnos nada más con un discurso, con una manta, con una cartulina en una marcha que nos escandalice, sino decir, ¿qué hay atrás? ¿Por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta indignación? Probablemente no haya que cambiar el nombre, me convenciste, pero lo que pasa es que yo ya llevo 40 y tantos años cargando ese nombre y de repente siento que no me basta para explicar lo que quiero, pero entender que el feminismo también es el asunto de los hombres me parece que es una de las tareas y una de las batallas más importantes que tenemos que dar. Bueno, yo suscribo lo que han dicho las compañeras y pienso que con esta idea de cambiar a nosotras, quizás antes de ponernos conceptos, colgar cosas, tú eres así, tú eres feminista, tú eres antifeminista, tú eres pro vida, tú eres contra vida, lo que hemos dicho de hacer una autocrítica a nosotras, yo me invito siempre a hacerme autocrítica, pero no siempre soy suficientemente objetiva en relación a mí misma, pero estoy intentando acercarme del dolor de los otros. Antes de interpretar el dolor de los otros, dejar la gente decir cuál es su dolor. Es que a veces uno dice, ay, me duele la cabeza. Ah, eso no es nada, te toma una aspirina, pero ¿por qué te duele la cabeza? ¿Qué pasa contigo? O sea, escuchar la historia de la gente. Y entonces, para mí, no sé si es feminismo, si es cristianismo, humanismo, no importa, pero para mí es una invitación actual de la vida de no dar respuestas inmediatas a la gente, escucharles las preguntas, escuchar sus dolores, escuchar cómo lo describen, cómo describen su sufrimiento. Y esto para mí es parte también del feminismo. Gracias, doctora. Pues les agradecemos a las maestras Elena, Marta, Ivonne y al profesor Miguel Ángel su presencia, sus aportaciones, sus reflexiones y pues todo lo que nos acaban de compartir. Seguimos con la jornada. Muchas gracias. Pues un aplauso para las maestras, por favor.